Primero a los Corintios, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 1 al 11. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿cómo ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mis hermanos, la enseñanza central de este pasaje es increíblemente simple, increíblemente sencilla. Si un cristiano tiene problemas con otro cristiano, antes de llevar el caso a la corte, debe tratar de solucionarlo procurando la mediación de la iglesia. Simple, ¿verdad? Voy a repetirlo otra vez. Si un cristiano tiene problemas con otro cristiano, antes de llevar ese caso a la corte, a ser juzgado por un tribunal civil, ante los magistrados civiles, él debe tratar de solucionarlo procurando la mediación de la iglesia. Hermanos, eso es básicamente lo que este texto enseña. Sin embargo, yo creo que este pasaje contiene otra enseñanza que está detrás de esta enseñanza principal. Una enseñanza de suprema importancia para tu vida y para mi vida si somos cristianos. Y la enseñanza, hermanos, básicamente es esta. Nadie puede vivir la vida cristiana como Dios espera que nosotros vivamos la vida cristiana, y sobre todo como Dios espera que nosotros nos tratemos unos a otros en la iglesia. Nadie puede hacer eso sin la ayuda del Espíritu Santo. Porque, mis hermanos, en nuestras propias fuerzas es imposible reaccionar como Pablo está diciendo aquí que nosotros debemos reaccionar cuando tenemos un problema en la iglesia. Ahora, antes de pasar a explicar a qué yo me estoy refiriendo, debemos señalar, en primer lugar, que este pasaje presupone algo desagradable. Y si no entendemos eso, hermanos, toda la enseñanza del pasaje se pierde. Antes de pasar a ver por qué yo estoy diciendo que la vida cristiana solo se puede vivir en dependencia del Espíritu de Dios, hermanos, hay algo que este pasaje presupone, algo bien desagradable. Y es el hecho de que los cristianos pueden tener serios problemas entre ellos. Tan serios que si no fueran cristianos, llevarían el caso a los tribunales. O sea, aquí no estamos hablando de que el hermano fulano llegó a la iglesia y no me saludó. Aquí estamos hablando de que un hermano acusa a otro de haberlo engañado en un negocio. Es de eso que estamos hablando. De hecho, yo sé que hay creyentes que prefieren, cuando van a contratar a un empleado, prefieren que no sea cristiano. Y precisamente prefieren que no sea cristiano porque el cristianismo pone delante de nosotros un esquema, pone delante de nosotros procedimientos que nosotros debemos seguir. Y a veces
y si tú eres empresario aquí, yo creo que tú sabes de lo que yo estoy hablando. A veces los cristianos que tienen empresa dicen, yo prefiero contratar a un impío. Si me queda mal lo voto, se acabó. Pero si es un cristiano hay que seguir Mateo 18 y todo lo demás. Es más complicado. Bueno, yo espero que tú cambies esa forma de pensar después que escuches este mensaje. Ahora, definitivamente, queridos hermanos, este pasaje presupone que en la iglesia van a haber problemas. Noten lo que dice Pablo otra vez en el versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro? Pablo no está diciendo allí en la extraña e increíble posibilidad de que eso pase. No, él está diciendo, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Ya nosotros hemos visto en los estudios anteriores que el gran problema que había en la iglesia de Corinto a la que Pablo envió esta carta era que los hermanos se estaban dejando influenciar más por su cultura que por la enseñanza bíblica. La cultura de estos corintios, que eran griegos, la cultura de estos corintios tenía un impacto más fuerte en la vida de estos hermanos que el impacto que debe tener las Sagradas Escrituras. Y a los griegos les encantaba ir a los tribunales. De hecho, se decía que cada griego era un abogado. A los griegos les encantaba ir a los tribunales, porque así podían lucir su capacidad de oratoria. Y si no tenían que ir a los tribunales para acusar a otro, entonces les encantaba ir a los tribunales para oír los juicios de otro. Eso era un entretenimiento para los griegos. Y por si acaso, si a ti te suena eso raro o extraño, que no te suene tan raro. Yo estoy seguro que a muchos de ustedes, como a mí, nos encantan las películas donde hay un juicio de por medio. Es interesantísimo ver cómo el abogado defensor, el fiscal tratan el caso. Bueno, los griegos eran así, ellos no tenían televisión por cable. Ellos iban a los tribunales a ver el asunto. Ahora, el problema era que cuando estos creyentes, estos cristianos de Corinto se convertían al Señor, ellos llegaban a la iglesia con esa misma tendencia. Ellos llegaban a la iglesia con esa misma inclinación y fácilmente cuando había un problema entre dos cristianos, ellos llevaban el asunto a la corte. Iban a litigar delante de magistrados civiles. Ellos no eran capaces de ver que eso era inconsecuente con el cristianismo que ellos profesaban creer. Por eso es que Pablo constantemente les dice en este pasaje, es que ustedes no saben. Noten el versículo 2, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Versículo 3, o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles. Versículo 9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y en el próximo pasaje que vamos a estudiar el domingo que viene, Pablo sigue con la misma frasecita. Ustedes no sabían eso. Es que ustedes no conocían esa enseñanza de la palabra de Dios. Mis hermanos, una cosa es conocer lo que la Biblia enseña con respecto a ciertas cosas. Otra muy distinta es luchar con el orgullo, luchar con el egoísmo de nuestro corazón para poder vivir a la altura de lo que la Biblia enseña y de lo que nosotros decimos creer. Hay un refrán que se aplica aquí perfectamente. Del dicho al hecho hay un gran trecho. Nosotros sabemos lo que la Biblia dice. El problema es el orgullo, el egoísmo del corazón. Ahora, como yo decía, todo esto presupone que en la iglesia van a surgir problemas entre sus miembros. De lo contrario, no hubiera habido necesidad de hablar de ese tema. Hay personas que se convierten al Señor, llegan a la iglesia y en la mente de ellos llegaron al paraíso. Ay, qué bueno estar en un lugar así. Todos los hermanos se aman, aquí no hay malos entendidos. Yo recuerdo cuando nosotros nos convertimos hace 35 años atrás, que a los pocos meses de convertido chocamos contra una pared. Una hermana de la iglesia había acusado a otra hermana de la iglesia que trabajaba en su casa de haberle robado. Y yo recuerdo siendo un nuevo creyente en la iglesia tratando este asunto. Eso choca, hermanos. Y de repente las personas despiertan a la realidad de que la iglesia no es el paraíso. Mi hermano, nosotros no hemos llegado al cielo todavía. No hemos llegado al cielo todavía.
Si bien es cierto que Dios está trabajando en nosotros y somos cristianos y nos está cambiando gradualmente, poco a poco, Él nos está haciendo conforme a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Lo cierto es, queridos hermanos, que nunca llegaremos a ser perfectos en esta vida. Y si a eso le añadimos el ingrediente de que hay personas en la iglesia que dicen ser cristianas y no lo son, el caso se complica todavía más. Pero aún los verdaderos creyentes vamos a seguir luchando hasta la muerte contra el orgullo, contra el egoísmo de nuestro corazón. Mis hermanos, eso será una realidad hasta que lleguemos al cielo. Eso quiere decir que todos nosotros tenemos dentro el potencial suficiente para tener problemas con otros hermanos. Todos nosotros tenemos el potencial. Y Dios sabe eso. Es precisamente por eso que Dios nos dejó en su palabra principios para lidiar con los problemas en la iglesia. Mateo 18 y otros pasajes que ustedes conocen. Así que, hermanos, no es la voluntad de Dios. Escúchame bien, amado hermano, amada hermana, no es la voluntad de Dios que nosotros nos aislemos del pueblo de Dios para evitar conflictos. Esa no es la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a lidiar con esos problemas dentro de la iglesia en una manera adecuada. Y cuando lo hacemos de ese modo, y aquí viene lo increíble de esto, cuando lo hacemos a la manera de Dios, Dios usa esos mismos conflictos para seguir puliendo nuestro carácter. Dios usa esos mismos conflictos para hacernos cada vez más semejantes a Cristo. Permítame poner un ejemplo un tanto desagradable. Aquellos que tienen finca y bregan con campo, saben que el olor del abono no es agradable. El olor del abono no es agradable. Pero usado en la proporción correcta y de la manera correcta, el abono hace que las plantas crezcan bien. ¿Verdad que sí? No es agradable, pero tiene un efecto positivo. Bueno, hermanos, lo mismo ocurre con las dificultades que a veces se levantan en nuestro trato con otros creyentes. No es bueno que eso pase. Yo no quiero a nadie pensando aquí, bueno, como los problemas son buenos para el creyente, yo hace mucho como que no tengo un lío aquí en la iglesia. No, hermano, eso no es bueno que pase, ojalá que nunca pase. Lo que yo estoy diciendo es que Dios puede usar esa dificultad para seguir puliéndonos a la imagen de su Hijo. De manera que una misma situación, manejada de una manera equivocada, puede ser terrible para la fe de un cristiano. Y manejada de una manera correcta puede ser una tremenda bendición. La misma situación, el mismo conflicto. Y eso me lleva a la enseñanza central de este pasaje. ¿Cuál es la manera apropiada de lidiar con los problemas que tenemos con otros cristianos? Bueno, vamos a suponer, para comenzar con un caso concreto aquí, que un miembro de la iglesia se asocia con otro miembro de la iglesia para hacer un negocio. Vamos a suponer que uno de ellos se siente defraudado, se siente agraviado económicamente por el otro hermano. Vamos a suponer que ese hermano tiene pruebas contundentes de que este otro hermano lo engañó en el negocio. Él tiene pruebas contundentes de que ese otro hermano le robó en el negocio. Bueno, estoy poniendo un caso difícil. ¿Cuál es la manera apropiada de lidiar con esta dificultad? Bueno, Pablo dice, no lleves el caso a los tribunales. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No lleves el caso a los tribunales. Busca la solución en la iglesia. Y Pablo da 3 razones que para mí son sumamente contundentes de por qué debemos hacer las cosas de ese modo. La primera es para beneficio del mundo incrédulo.
para beneficio del mundo incrédulo. ¿Qué dice en el versículo 2? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas dentro de la iglesia? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Y el texto griego da a entender, no que en la iglesia habían personas de menor estima, sino que ellos buscaban personas afuera que no tenían nada que ver con la iglesia. Esa es la idea, aparentemente. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Miren, hermanos, nosotros no sabemos con exactitud cuál es el papel que nos va a tocar a nosotros en el juicio que el Señor hará contra el mundo incrédulo y aún contra los ángeles. Ahora, la Biblia enseña claramente que los cristianos reinaremos con Cristo en su segunda venida. En eso estamos claros, ¿verdad? Los cristianos reinaremos con Cristo. Hablando de manera particular a los apóstoles, dice el Señor en Mateo 19:28, que en su segunda venida, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y refiriéndose a todos los cristianos, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, dice en Apocalipsis 3:21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que, hermanos, los cristianos vamos a reinar con Cristo. Y más aún, dice estos pasajes, que de alguna manera nosotros vamos a participar junto a Él en el juicio que Él le va a hacer al mundo incrédulo y a los ángeles, probablemente a los ángeles que cayeron. Ahora, yo no sé cuál es el papel que nos va a tocar ahí. Y no te preocupes, yo estoy seguro que te van a dar instrucciones cuando llegue el momento. No las necesitamos ahora. Cuando estemos en el cielo, el Señor nos va a dar las instrucciones del lugar. Así que no te afanes por eso. Lo que es seguro es que nosotros vamos a reinar con Cristo y que de alguna manera vamos a estar involucrados en el juicio final. En el juicio que el Señor le va a hacer al mundo incrédulo y a los ángeles. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí, si nosotros vamos a resolver cosas tan profundas, si Dios nos va a usar para juzgar una cosa tan increíble, tan compleja, es que ustedes no pueden lidiar con los casos que ocurren en la iglesia. ¿Cómo puede ser posible que teniendo ustedes en las manos la palabra de Dios, ustedes vayan fuera a lidiar con esos problemas? Eso se trata en la familia. Eso es lo que Pablo está diciendo. No es que metan el problema debajo de la alfombra. Lo que él está diciendo es, traten el problema en la familia. Yo estoy seguro que a ustedes les ha pasado lo mismo que nos pasó a mi esposa y a mí cuando estábamos criando. Dos de los muchachos hacen algo y comienzan a acusarse mutuamente. No fue él, no fue él. ¿Qué hace un padre cuando se rompió una cosa y un hermano dice que fue uno y el otro hermano dice que fue el otro? ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, una de las cosas que nosotros no hacemos es decir, bueno, vamos a llamar a todos los vecinos para que se juzgue el caso aquí. No es un asunto que se trata a nivel familiar. Dependiendo, ¿verdad? Si el asunto es más complejo y más problemático, puede ser que tú llames a una persona en la iglesia que te dé consejo, pero las cosas de la familia se juzgan en la familia. Y Pablo está diciendo eso es lo que debe ocurrir en la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llevamos nuestros casos allá afuera, nosotros estamos haciendo un daño terrible al testimonio del Evangelio. Y noten, mis hermanos, que Pablo no está presuponiendo aquí que los que deben mediar en la iglesia en un problema entre hermanos deben ser los pastores. No necesariamente son los pastores. Dice en el versículo 5, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. No tiene que ser un pastor.
alguien que tenga experiencia, alguien que sea lo suficientemente objetivo, alguien que sea lo suficientemente imparcial. Ahora, hermanos, lo que está detrás, la razón que está detrás de esta directriz bíblica es lo que dice Pablo en el versículo 6. ¿Ustedes van a hacer eso delante de los incrédulos? ¿Delante de los incrédulos? Mis hermanos, cuando un cristiano es capaz de llevar a otro cristiano a la corte, ese cristiano está mostrando claramente que para él sus derechos valen más que el evangelio. Es mi derecho, sí, yo sé que es tu derecho. Ahora imagínate, dos cristianos en la corte. El juez sabe que los dos pertenecen a la misma iglesia. Y hay un dime que te diré en la corte. No, mire, señor juez, lo que pasa es que el hermano aquí me hizo esto y él me prometió esto y no lo cumplió. Y después que termina el juicio, uno de ellos se acerca y dice, por cierto, magistrado, el culto de la iglesia es a las 11. Después que él vio a dos cristianos allí peleando el uno con el otro, que el culto de la iglesia es a las 11. Ese magistrado seguramente va a pensar, bueno, si así son los miembros de esa iglesia, yo no quiero ir para allá. Yo no quiero ir para allá. Y miren, hermanos, no hay que llevar el caso a los tribunales para que se viole el espíritu de este principio. No hay que llevar un caso a los tribunales. Cuando usted habla con un incrédulo allá afuera del problema que usted tiene con un hermano aquí adentro, usted está violando este principio bíblico. Ya usted lo violó. Cuando usted invite a ese incrédulo a la iglesia, ¿qué usted cree que va a ser lo primero que va a venir a su mente? Usted está violando un principio bíblico. En ese sentido, hermanos, quiero traer una advertencia con la que Pablo no lidió. Yo creo que si Pablo hubiera vivido en esta época, hubiera mencionado el Facebook, hubiera mencionado los blogs y muchas otras cosas. Miren, hermanos, cuidado con los comentarios que nosotros ponemos en Facebook. Cuidado con los comentarios que nosotros ponemos en la red, en cualquier medio cibernético, porque una vez usted posteó ese comentario allí, usted no sabe a dónde eso va a llegar. Y es vergonzoso ver cómo en el día de hoy hay personas que se llaman cristianas, que están aireando sus problemas con otros cristianos en la internet. Hermanos, eso es una vergüenza. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. No lo hagan. Ustedes están violentando un principio sumamente importante. El alma de los incrédulos allá afuera es más importante que tus derechos. La gloria de Cristo, hermanos, es lo que está en juego aquí. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo lo dice Pablo en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nosotros siempre citamos ese pasaje, pero rara vez lo citamos en el contexto en que aparece este pasaje. ¿Qué sigue diciendo Pablo? No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero Pablo le está diciendo en el contexto de, yo voy a poner a un lado mis derechos para ver si de alguna manera yo puedo salvar a algunos. Mis hermanos, ¿qué hubiera pasado si nuestro glorioso, bendito Señor y Salvador Jesucristo hubiera decidido hacer valer sus derechos en el tribunal de Poncio Pilato? ¿Qué hubiera sucedido? Que todos nosotros estaríamos perdidos. Todos nosotros estaríamos perdidos. Mis hermanos, fue por amor a nuestras almas que el Señor permitió ser condenado en un tribunal humano, a pesar de ser inocente, para que tú y yo pudiésemos ser absueltos en el tribunal de Dios.
Jesucristo tenía capacidad suficiente para defenderse, pero no lo hizo. Él no tomó sus derechos como algo a que aferrarse. Él puso sus derechos a un lado. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios encarnado. ¿Sabes por qué? Porque para Él tu salvación y la mía eran más importantes. Y nosotros que hemos sido beneficiarios de esa salvación, ¿cómo debemos actuar ahora? Pablo está diciendo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo en esto. Pero hay otra razón por la que los cristianos deben abstenerse de llevar a otro creyente a un tribunal civil. Y es que no importa quién gane el pleito, el mero hecho de llevar a un hermano a la corte ya es un fracaso. No importa quién gane el pleito. Versículo 7. Así que por cierto es ya una falta, y la palabra allí es, así que por cierto es ya una completa derrota, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. La Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera. En realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleito entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Pastor, ¿usted puede explicar lo que significa en griego la palabra defraudar? Eso mismo, lo que tú sabes que significa. No hay que saber griego. Pablo está diciendo, tú debes estar dispuesto a sufrir el agravio. Tú debes estar dispuesto a ser tratado injustamente por amor a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Dice MacArthur, los cristianos que demandan a sus hermanos cristianos ante los tribunales humanos pierden espiritualmente antes de que se celebre el juicio. Ya perdió. Dice MacArthur que el creyente que hace eso siempre pierde el caso ante los ojos de Dios. Ya ha sufrido una derrota espiritual, es egoísta y ha desacreditado el poder, la sabiduría y la obra de Dios cuando trata de conseguir lo que quiere mediante el juicio de los inconversos, dice MacArthur. Ven ahora, hermanos, porque yo les decía al principio que yo creo que en este pasaje se nos enseña que la vida cristiana solo se puede vivir en dependencia del Espíritu Santo. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor le dice a los apóstoles, mira, si tu hermano peca contra ti y viene a ti diciendo me arrepiento, perdónale? Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día viniere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Los apóstoles parece, yo me lo imagino, echando para atrás. Bueno, aumentando la fe, Señor. Aumentando la fe. 7 veces al día. Bueno, hermano, el Señor seguro que te perdona a ti más de 7 veces al día. ¿Saben cuál es nuestro problema, hermano? Es que nosotros no conectamos el cristianismo muchas veces con las cosas que nos pasan. Y consecuentemente no actuamos como cristianos. No actuamos como cristianos. Debemos estar dispuestos a sufrir el agravio, sin llenarnos de amargura. Porque usted puede decidir, está bien, me voy a quedar callado, con un concón. No, yo no estoy hablando de eso. Es decidir sufrir el agravio sin llenarte de amargura, sin deseo de vengarte. Eso es lo que se espera de un cristiano. Ahora, por supuesto, para vivir así, mi hermano amado, mi hermana amada, tú y yo necesitamos los recursos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque eso es completamente antiintuitivo. ¿Cuál es la tendencia del corazón? A defender mis derechos.
Mire, cuando usted siente que su derecho ha sido violado, o los derechos de uno de sus hijos, yo me doy cuenta que definitivamente a veces los padres somos capaces de soportar un agravio nosotros. Ay, pero que no nos toquen esos muchachos. Nos ponemos como una cacata. Pero Pablo está diciendo aquí, tú tienes que estar dispuesto a sufrir el agravio, punto. Tienes que estar dispuesto a sufrir el agravio. Pero la tendencia del corazón humano es a no sufrir el agravio. La tendencia del corazón humano es a insistir en nuestros derechos, y más en esta cultura que nos ha tocado vivir, donde todo el mundo tiene que defender sus derechos. El viernes en la noche estaba conversando con Sigfrido en casa. Me preguntó que qué iba a predicar hoy y le estaba comentando acerca de esto. Y en la conversación entre él y yo salió a relucir el pasaje de Mateo 18, cuando Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Me decía Sigfrido, yo creo que con razón, que los creyentes deberíamos ser más benignos con el apóstol Pedro. Uno inmediatamente dice, oye, pero la verdad es que Pedro siempre es impetuoso. No, yo quiero, hermano, que ustedes se pongan ahora en las sandalias del apóstol Pedro en ese momento. En el tiempo del Señor Jesucristo, los fariseos decían que tú puedes perdonar a una persona hasta 3 veces. A la 4ª ya tú podías vengarte de ella. Vamos a tomar ese ejemplo y vamos a un ejemplo concreto, esa enseñanza de los fariseos. Hay un hermano en la iglesia al que tú consideras tu amigo y resulta que tú te enteras de que ese hermano estuvo hablando de mal de ti a tus espaldas y tú te sientes profundamente traicionado y vas a este hermano y lo amonestas con amor y ese hermano te dice, ay hermano mío, perdóname. Y tú lo perdonas. Va una. A la semana siguiente te enteras que el hermano volvió a hablar mal de ti, a tus espaldas de nuevo, y tú vuelves y lo amonestas en amor, y tú lo perdonas. Y recuerda que aquí decir yo te perdono es yo voy a enterrar eso en el fondo del mar. Pero al mes siguiente te enteras otra vez que el hermano volvió a hablar mal de ti. Bueno, los fariseos eran tan buena gente que te decían, todavía está ahí, perdónalo. Miren, ya hacer lo que los fariseos decían era difícil. ¿O no es así? Entonces Pedro, tan buena gente él, lo multiplicó por 2 y le añadió uno de ñapa. Por cierto, me enteré en esta semana que la palabra ñapa está en el diccionario. O sea, Pedro dijo, Señor, hasta 7 veces. Mira, Señor, ¿cuánta es mi generosidad? Yo estoy dispuesto hasta 7. Y el Señor le dice, no, Pedro, hasta 70 veces 7. Y no te pongas a echar número. Que lo que ese texto significa es, no lleves la cuenta. ¿Sabes por qué? Porque Dios no lleva la cuenta contigo. Dios no lleva la cuenta contigo. Ahora, hermano, yo debo hacer una aclaración aquí. Esto no significa que todo lo que un cristiano debe hacer con otro cristiano que le ofende o le daña en algún sentido es perdonarlo en el corazón y dejar el asunto ahí. No, no. En el pasaje de Mateo 18 que nosotros citamos hace un momento, el Señor dejó establecido un procedimiento para lidiar con ciertos casos. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si no te oyere, ve donde 2 o 3, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no te oyere a ti y a esos testigos, dilo a la iglesia. El mismo procedimiento que Pablo está usando aquí. Dilo a la iglesia. Pero noten, mis hermanos, que la finalidad de ese procedimiento, cuando tú decides llevar este procedimiento a la práctica, la finalidad de este procedimiento no es demostrar que nosotros tenemos razón. La finalidad de este procedimiento no es hacer que el hermano reconozca su pecado o me restituya económicamente, si es el caso. No, mis hermanos, la finalidad de ese procedimiento es ganar al hermano.
Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esa es la razón. Has ganado a tu hermano. Gálatas capítulo 6, hermanos míos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre y considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Como bien señala John MacArthur, la preocupación principal de un cristiano, oigan bien hermanos, la preocupación principal de un cristiano no debe ser la de proteger sus posesiones o sus derechos, sino su relación con el Señor y con los hermanos en Cristo. Debemos estar dispuestos a sufrir el agravio si fuera necesario. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. En Lucas 12:13, un hombre se acerca al Señor Jesucristo para pedirle que medie entre él y su hermano en un asunto de la distribución de una herencia. Señor, dile a mi hermano que parta su herencia conmigo. ¿Saben lo que el Señor le respondió? Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En otras palabras, el mal mayor aquí no es que tu hermano te engañe en la repartición de la herencia. Ese no es el mal mayor. El mal mayor aquí es que tu corazón se llene de avaricia. ¿Por qué tú estás tan interesado en llevar el caso, ya no a los tribunales, aún a la iglesia? ¿Por qué? ¿Es para que quede claro que tú tenías razón? ¿O es para que el hermano te pague los cuartos que te debe? Ese es el móvil principal de tu corazón. Porque eso es exactamente lo que Pablo dice aquí que nosotros no debemos tener. Por supuesto, hermano, no todos los casos que se dan en la iglesia deben ser tratados de la misma manera. Y es importante aclarar eso. No todos los casos se tratan de la misma manera. Hay momentos en que tú puedes decidir tranquilamente ponerle un manto de amor y decir, mira, yo voy a dejar eso ahí de corazón, no voy a tener problemas en mi alma con respecto a este hermano, voy a tenderle un manto de amor. Dice en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 que los cristianos debemos tener entre nosotros ferviente amor. ¿Saben por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pero habrá otras ocasiones en que otros elementos estarán envueltos. Ya sea el buen testimonio de la iglesia, o incluso el hecho de que tú estás viendo en ese hermano un patrón preocupante y tú decides seguir el proceso de Mateo 18 para lidiar con este hermano. El punto es, mis hermanos, que ya sea que decidamos cubrir el asunto con un manto de amor, o ya sea que decidamos iniciar un proceso de confrontación en la iglesia, el móvil siempre debe ser el mismo. El bienestar espiritual del hermano que ha pecado contra mí y el buen testimonio de la iglesia. Ese, y solo ese, debe ser tu motivación. Ahora, eso es fácil de decir. Óigame, qué difícil es esto de hacer. Del dicho al hecho hay un gran trecho. Esto es contraintuitivo, como yo decía hace un rato. Esto es totalmente opuesto a la tendencia de nuestro corazón, ¿o no es así? Pero te tengo una buena noticia. La buena noticia es que el Señor ha puesto a nuestra disposición todos los recursos espirituales que nosotros necesitamos para reaccionar así. El Señor no nos manda al campo de batalla sin armamento, sin protección. No, nosotros tenemos todos los recursos espirituales que necesitamos para lidiar adecuadamente con un hermano que nosotros creemos que nos ha agraviado. Pero hay otra razón en el texto que veremos más brevemente ya. Y es que al tratar los problemas que ocurren entre hermanos en la iglesia, como dice la palabra de Dios, eso puede
poner en evidencia que alguno que profesa ser cristiano en realidad no lo era. El tratar estos casos en una manera adecuada puede poner en evidencia que alguno que dice ser cristiano en realidad no lo es. Versículos 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si bien es cierto que la Biblia enseña que la salvación es únicamente por gracia, únicamente por medio de la fe, la Biblia también enseña que aquellos que son salvados por gracia deben evidenciar que son salvos a través de una vida cambiada, a través de una vida transformada. No somos salvos por obras, pero somos salvos para obrar. No somos salvos por obras, pero somos salvos para obrar. Y algunos miembros en la iglesia de Corinto eran un buen ejemplo de esto. Pablo dice, esto erais algunos. ¿Y qué es lo que eran algunos? O la lista que acaba de mencionar. Pablo está diciendo, hermanos, no se olviden, algunos de ustedes eran fornicarios, idólatras, adúlteros, homosexuales. El otro día hablaba, hace un tiempo atrás, hablaba con una hermana que había practicado la homosexualidad en el pasado. Y ella me decía, yo no estoy segura de que yo puedo lidiar con esto porque yo soy. Yo le dije, hermana, tú no eres, tú eras. Si tú eres una verdadera cristiana, Pablo dice aquí, esto erais algunos. Nosotros no somos como alcohólicos anónimos. Los alcohólicos anónimos le dicen a las personas que van a su terapia que usted debe decir toda la vida, yo soy alcohólico. Aunque tenga 20 años que no se tome un trago. No, si usted es cristiano, usted puede decir yo era. Yo era. Eso no quiere decir, como veremos en un momento, que un cristiano que haya tenido estos vicios que Pablo menciona aquí, no tenga tentaciones como la tiene cualquiera. Pero la gracia de Dios en nosotros es suficiente para librarnos de la esclavitud del pecado. Hermanos, Dios ha hecho una obra de salvación en aquellos que han venido a Cristo, que no solo nos libró de la condenación del pecado, nos libró de su esclavitud. Pablo dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Eso ya pasó. Y gloria al Señor que somos cambiados por su gracia. Me encanta como lo dice John Newton, el autor de Sublime Gracia. Él dice, yo no soy lo que debo ser. Yo no soy lo que quisiera ser. Yo no soy lo que espero ser algún día. Sin embargo, puedo decir en verdad que yo soy ahora lo que yo no fui antes. Por la gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y como les digo, hermanos, eso no quiere decir que los cristianos ya no experimentamos ninguna lucha con estos pecados en los que antes vivíamos. No, lo que eso quiere decir es que ya no somos esclavos del pecado. Y por lo tanto, nosotros podemos tener victoria sobre las tentaciones. Yo he dicho eso muchas veces. No es lo mismo estar en el terreno del pecado luchando contra Dios a estar en el terreno de Dios luchando contra el pecado. El cristiano lucha con el pecado, pero desde el terreno de Dios. Por eso se avergüenza cuando ve las maquinaciones que hay en su alma. Por eso se avergüenza cuando cae. De manera, hermanos, que un verdadero creyente puede pecar contra otro y agraviarlo. Eso es posible. Y es posible también en la iglesia que un creyente que sea agraviado de entrada no reaccione piadosamente y se levante en su corazón un fuerte deseo de hacer valer sus derechos. Y como siempre dicen en las manifestaciones públicas, y llevar el caso hasta sus últimas consecuencias.
Sí es posible que eso pase. Pero cuidado, dice Pablo, cuidado, porque también es posible que ese miembro de la iglesia que agravió a otro, o ese otro miembro de la iglesia agraviado que reacciona implacablemente y sin misericordia, pueden estar manifestando que no son cristianos. Por eso es que Pablo dice aquí, no se engañen en esto, no se engañen. Siempre se ha dicho que si parece un ganso, camina como un ganso y hace ruido como un ganso, mire, no lo dude, es un ganso. Es un ganso, usted puede estar seguro de eso. Si habla como un impío, camina como un impío, vive como un impío, es un impío. Yo no estoy hablando aquí de un cristiano que está luchando con las tentaciones y a veces peca. Yo estoy hablando de un individuo que es un idólatra, que está aferrado todavía a sus pecados. ¿Y saben cuál es la mejor manera para que eso salga a la luz en medio de un conflicto? Llevando el caso a la iglesia. Llevando el caso a la iglesia. A los jueces civiles no les importa si el individuo que está siendo juzgado está dando señales preocupantes de que tal vez no es cristiano. A él no le importa eso. Ese no es su problema. El problema del magistrado allí es determinar quién tiene la razón y quién no. Pero cuando el caso es juzgado en la iglesia, el asunto es diferente. Esa es una de las cosas que pudieran evidenciarse. Bueno, pastor, lo que pasa es que ya yo traje un caso a la iglesia una vez y no me siento satisfecho con la forma como se manejó. Mira, mi hermano, déjame decirte algo. Nadie, absolutamente nadie, puede garantizar infalibilidad en ningún tribunal humano. Voy a repetir eso otra vez. Nadie puede garantizar infalibilidad en un tribunal humano, ni siquiera dentro de la iglesia. Porque los seres humanos no somos infalibles. Los seres humanos nos equivocamos. Aparte de que también puede haber un malentendido en tu cabeza y tú entiendas que el caso no fue juzgado correctamente. Eso es otra posibilidad. Pero a pesar de eso, nosotros no debemos jugar a ser más inteligentes que Dios. Y Dios estableció algo en su palabra para resolver los conflictos entre creyentes, entre miembros de la iglesia. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando Dios estableció eso, Él sabía que nosotros podíamos equivocarnos. Él no sabía que su iglesia no iba a ser infalible. Pero aún así, ese fue el procedimiento que Él estableció. Y mira, mi hermano, si las cosas no salen como tú esperabas que salieran, no te llenes de amargura. No te llenes de amargura. Decide sufrir el agravio, dejando el caso en las manos de Dios. Mira, amado hermano, cuando tú haces eso, te acercas más a parecerte a Cristo, que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando lo acusaron no se defendió. Él decidió dejar su caso en aquel que juzga justamente. Amado hermano, deja el caso en las manos de Dios. Quítate la amargura del corazón. Decide sufrir el agravio para que te parezcas más a Cristo. Para terminar, solo quiero traer dos palabras aquí. Una para creyentes, otra para los que están aquí sin Cristo. Para los creyentes, hermanos, recuerden el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. ¿Te sientes agraviado por algún hermano o algunos hermanos en la iglesia? Recuerda el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Recuerda cómo Dios te trata a pesar de todas las veces que tú lo agravias todos los días. Recuerda el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Es más, es hasta probable que Dios en su soberanía haya permitido ese problema en tu vida con otro hermano para que recuerdes la gracia de Dios en Cristo. Para que apliques en tu vida la gracia de Dios en Cristo. Para que seas paciente y perdonador como Dios es paciente contigo.
Ahora sí, este mensaje te ha hecho sentir convicto de pecado, porque te has dado cuenta en tu corazón que tú has estado defendiendo más tus derechos que el honor de Jesús. Porque este mensaje te ha evidenciado que tú estás más dispuesto a defender tus derechos que el mensaje del Evangelio. Entonces recuerda el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Hermano, no te quedes allí rumiando tu pecado. No te quedes allí simplemente sintiéndote mal. Ve a Cristo, que dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de nuestros pecados, para purificarnos de toda maldad. Recuerda el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Ahora, si tú estás aquí sin Cristo, entonces yo espero que el mensaje de hoy haya sido suficiente para que tú veas que la vida cristiana es sobrenatural en esencia. Venir a ser cristiano no es hacerte miembro de un club. Venir a ser cristiano no es simplemente decir, mira, de ahora en adelante, yo me voy a ser miembro de esa iglesia y voy a comenzar a leer la Biblia y voy a comenzar a asistir a todos los cultos y voy a dejar de hacer esto y voy a dejar de hacer aquello. No, mi hermano, amigo que estás aquí, venir a ser cristiano es algo tan extraordinario que solamente Dios puede hacerlo en tu corazón. Solo Dios puede transformarte de una persona que vive para defender sus derechos a una persona que de ahora en adelante va a vivir para la gloria de Dios. Pídele a Dios que haga esa obra en ti. Pídele a Dios que perdone tus pecados. Pídele a Dios que transforme tu corazón. Pídele a Dios que arroje todos tus pecados en el fondo del mar, en virtud de la obra de salvación que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, muriendo por pecadores. Pídeselo a Dios.